Esta entrevista es patrocinado por Café Sombra Grande. Despierta tu historia. Despierta tu historia con Café Sombra Grande. Estamos con Enrique Ortiz. Él también es conocido como Tlatoani Cuauhtémoc. Es un mexicano amante de la historia nacional, divulgador, escritor y guía federal de turismo. Egresado de la licenciatura en diseño gráfico y con un posgrado en marketing, actualmente se dedica a lo que más le apasiona: dar a conocer las riquezas culturales de México. Y en los últimos 8 años ha colaborado como conferencista y en medios de comunicación para compartir información relevante y clarificadora sobre la historia del país. Y platicaremos con él porque está presentando su nuevo libro, El mundo prehispánico para gente con prisa, y los deslumbrantes secretos de Tenochtitlan, jamás antes revelados. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Oscar. Un gusto estar contigo. Gracias por tu tiempo para poder platicar un tema tan importante sobre la identidad de todos los mexicanos. Y bueno, ahora sí que nuestra pregunta esencial: ¿nos puedes contar en qué consiste tu obra? Sí, mi libro, El mundo prehispánico para gente con prisa, pues se trata de una publicación de divulgación histórica Ok, en el cual pues las personas que lo adquieran y que lo lean, pues van a conocer la vida cotidiana de los antiguos nahuas, puntualmente de los mexicas. Eh, Como tú bien sabes, generalmente a los mexicas o también llamados aztecas, uh-huh, pues siempre se les encasilla con temas como la caída de Tenochtitlan, los sacrificios humanos y esta sí, expansión militar, ¿no? Esta dominación que ellos fueron realizando, sometiendo muchísimos señoríos. Pero no podemos definir a los mexicas pues solamente con estas acciones violentas o con este sometimiento pues que vivieron en 1521 cuando son conquistados por las huestes de Hernán Cortés. ok, Era una sociedad muchísimo más rica, muchísimo más compleja, estratificada, y que en muchos aspectos de su vida diaria pues nos podrían parecer en la actualidad a los mexicanos del siglo XXI pues muy curiosos, incluso divertidos, o incluso algunos podremos definirlos hasta tal vez escatológicos o tenebrosos, ¿no? ok, Todos esos detalles los van a poder encontrar en este libro, en el cual pues podemos hablar desde la parte de eh, los espectros, no estas manifestaciones sobrenaturales de las deidades, uh-huh, que las deidades, en su cosmovisión de los antiguos nahuas, las deidades se materializaban y caminaban por la tierra. Ellos podían transformarse en animales o en otro tipo de criatura. Imaginemos esto, ¿no? Que los dioses pudieran tanto beneficiar a la humanidad como destruirla, enfermarla o aniquilarla. También, por ejemplo, vamos a conocer detalles sobre las guerras, también las guerras floridas, la vida, el mercado de Tlatelolco, los insultos y los saludos entre los antiguos nahuas, la prostitución y las transgresiones sexuales, el origen de platillos pues que nos son muy queridos a nosotros como mexicanos, como el chocolate, el pulque, el pozole y los tamales, ¿no? Estos últimos eran un platillo, una ofrenda para los dioses que también iban acompañados generalmente de sacrificios de niños, generalmente niños enfermos, eran los que les sacrificaban en las cuevas, en los manantiales, ríos y montañas, al famoso Tlaloc y a todos los tlaloques, ¿no? Los señores de la lluvia. Entonces, de eso va el libro, ¿no? De ok. conocer la vida cotidiana de los mexicas. Ok, prácticamente diferentes facetas de la vida cultural de los mexicas. Y bueno, hay un mito que se basa referente a la imagen del escudo del águila y la serpiente. ¿Nos puedes ayudar a aclarar esta parte, esta imagen que está incrustada en nuestra bandera?
Sí, claro. Hay todo un debate sobre la fecha de fundación de Tenochtitlan, ¿no? Va de la mano. Okay. En la actualidad, bueno, se ha dicho el gobierno que la conmemoración, los festejos, se realizarían este año, aludiendo a los 700 años de la fundación, en 1321. Okay. Sin embargo, muchos especialistas pues no están de acuerdo con esto y definen que es más probable que la fundación se haya dado en 1325. Pero ¿cuál es la realidad sobre este portento en el cual podemos ver el águila parada sobre un nopal devorando una serpiente? Originalmente esto era una señal que Huitzilopochtli le habría prometido a su pueblo errante, a los mexicas, que donde vieran este portento, ahí fundarían su ciudad, ahí estaría Tenochtitlan. La realidad es que los mexicas en el siglo XIV andaban errando por la cuenca de México. Nadie los quería, todo el mundo les hacía la guerra y los expulsaban de sus dominios. Hasta que el señor de Azcapotzalco, del linaje tepaneca, les autoriza establecerse en un islote, donde en medio de un lago de Texcoco, el lago de Texcoco, ¿no? Y ahí se establecen los mexicas, no porque ellos quisieran establecerse, no porque esa zona estuviera ya deshabitada, hay evidencia arqueológica que ya había ahí población viviendo, es porque es el único pedazo de tierra que se les otorga a cambio de que paguen tributo y sean mercenarios de los señores de Azcapotzalco. En 1428, los mexicas derrotan a los señores de Azcapotzalco y obtienen su libertad. Y a partir de 1428 a 1430, cuando se forja lo que sería la Triple Alianza, lo que conocemos coloquialmente como el Imperio Mexica o Imperio Azteca, ellos reescriben su historia. Okay. ¿No? Ellos reescriben toda su historia y se describen como un pueblo elegido por su Dios, que tiene la responsabilidad de hacer una guerra sagrada para mantener el equilibrio cósmico entre el día y la noche, el sol y la luna, a través de sacrificios humanos, porque hay que alimentar al sol, porque claro, el sol es un guerrero, claro, y si no se le alimenta, no se le hidrata, ¿no? Pues también desfallece. Imaginemos si el sol desfalleciera, la vida en la tierra colapsaba. Y entonces ellos reescriben que su dios Huitzilopochtli, o también llamado Meshi, les manda esta señal y que ellos, ¿no?, iban caminando por la cuenca de México y encuentran precisamente un águila parada sobre un nopal en un islote en medio de un lago. La serpiente es un añadido posterior. Después de la conquista se agrega la serpiente, porque originalmente lo que había eran dos listones entrecruzados, uno de agua y uno de fuego. Este símbolo se le conocía como Atl Tlachinoli y es el símbolo de la guerra sagrada para los mexicas. Ok. El calendario azteca, ¿cuál es la procedencia de esta figura? La piedra del sol, ¿no? Esta pieza redonda. Bueno, eso es un temalacatl. ¿Qué es un temalacatl? Inacabado. Era un cilindro hecho de piedra grabado con motivos solares y en el cual en la parte superior de este objeto monumental, hermosísimo, se libraban combates, una especie de sacrificio que le conocemos como sacrificio de rayamiento o sacrificio gladiatorio, en el cual a los prisioneros de guerra los amarraban a esta piedra del tobillo de la cintura y tenían que enfrentarse en duelos 1 a 1 con guerreros de élite mexica. Le llamaban sacrificio de rayamiento porque el combatiente, que había sido un guerrero y había sido capturado en batalla,
pues imaginemos los cortes de obsidiana que iba recibiendo en su cuerpo, terribles heridas, que pues le iban rayando el cuerpo e iba derramando toda su sangre en este objeto sagrado, Okay. ¿no? Porque el prisionero lo único que llevaba era una especie de macana sin filo, sin piezas de obsidiana y un escudo. Y se enfrentaba con guerreros que sí llevaban el macuahuitl o esta macana con filosas lajas de obsidiana que cortaban peor que un bisturí. Entonces, evidentemente es un combate ficticio en el cual pues generalmente ganaban los guerreros que iban bien armados y el prisionero era derrotado. Pero entonces sí no, sí era una guía, como decir nuestro calendario, el de hojitas, o era No, meramente una figura para representar estos combates. realmente esto no era un calendario porque a través de él no puedes consultar los meses o los días, Ya. ¿verdad? Lo que sí hay es símbolos calendáricos, ¿no? Y Okay. también hay 4 glifos que rodean el glifo central o el rostro de quien posiblemente sea el dios Tonatiuh, el dios del sol. Estos 5 glifos de la parte central de la piedra del sol, de lo que nos hablan son de las 5 etapas cósmicas que han vivido, de acuerdo a la cosmovisión mesoamericana, los seres humanos, ¿no? 5 soles, cada sol con una humanidad diferente, la cual iba siendo destruida por cataclismos, ¿no? Por ejemplo, el sol, el sol de fuego, no existía una humanidad que empezó a llover fuego, de lluvia de fuego, y los hombres se transformaron en guajolotes, ¿no? Por ejemplo, actualmente vivimos en el quinto sol, y la cual nos dice que la humanidad va a ser destruida por movimientos de tierra. ¿A qué se refieren con esto? A sismos, ¿no? Y hubo otra era, la cual era la era del agua o el sol del agua, en la cual la humanidad fue destruida por inundaciones, por diluvios, y los seres humanos se transformaron en peces, ¿no? Entonces, es muy relevante, ¿no? Empezar a ver estos tipos de detalles, por ejemplo, el diluvio universal, ¿no? Que en otras culturas, las cuales nunca hubo contacto, también lo mencionan, ¿no? Que en algún momento se inundó la tierra. Oye, pues con los tiempos tan complicados en los que estamos viviendo ahorita, pues no sé, hasta suena interesante y correlacional. Si vivimos en la etapa en la que el sol genera qué? Sismos, movimientos de tierras, ¿en qué podría convertirse el ser humano? Sí, no, Según sí. según la cosmovisión mexica. Realmente o sea, los terremotos acabarían destruyendo lo que era la tierra. Y bueno, por ahí hay otras ¿cómo decirlo? Unos dioses, unos seres divinos asociados con las estrellas que vendrían a la tierra a devorar a la humanidad, ¿no? ¿Eso es Entonces, lo que pues eso marca el está quinto aún más sol? preocupante. ¿Eso es lo que marca el quinto sol? Sí, es el sol de 4 movimientos, ¿no? El sol 4 movimiento comenta que la Tierra será destruida por movimientos de tierra y que las ciguateteo bajarán de los cielos. Estos representaciones femeninas asociadas con la guerra, con las estrellas del firmamento, y que, bueno, reinará la oscuridad y que la humanidad será devorado estos seres divinos que viven en los niveles superiores, ¿no? Ok, ok. Bueno, hablar de esta historia para muchos mexicanos tal vez puede ser un poco complejo porque un poco es la información deriva de nuestra educación en la primaria, etcétera, etcétera. Eh,
y no sabemos en qué momentos empiezan las transiciones. Y con eso te preguntaría, ¿en qué momento la prehistoria deja de ser nuestra historia prehispánica deja de ser pre y comienza a ser hispánica? Pues evidentemente con La la invasión de llegada, ¿no? Cortés. Este tema de la conquista, ¿no? Que todavía genera terribles debates en la sociedad mexicana. Eh, Siento que todavía tenemos este evento a flor de piel, ¿no? Y que también en gran medida los culpables de que los mexicanos todavía veamos con malos ojos esta herencia mediterránea, esta herencia hispánica, pues tiene que ver con estos gobiernos posrevolucionarios, nacionalistas, ¿no? Fuertemente nacionalistas, en el cual pues se menospreciaba a la herencia española, a la herencia europea, y que se enaltecía el pasado prehispánico, ¿no? Esto lo podemos ver con los famosos murales de Diego Rivera, con una gran cantidad de publicaciones, ¿no? De grandes autores como Alfonso Reyes. Sin embargo, ¿no? Es importante también que como mexicanos aceptemos nuestras dos principales raíces, e incluso una tercera, que es la africana, y que nunca se menciona. Es importante que aceptemos pues que tenemos sangre europea, sangre originaria, y que qué mayor gozo, yo diría, ¿no? Que venir de estas dos culturas, de estas dos, y contar con las herencias, tanto la mediterránea, que estuvo influida por una ocupación árabe, ¿no? De más de 6 siglos, y por las grandes culturas que se dieron en Mesoamérica, pues las mayas, la maya, la teotihuacana, la olmeca, la zapoteca, ¿no? Un mosaico de diversidad de la cual los mexicanos debemos de sentirnos muy orgullosos, ¿no? Por ahí en algún momento los españoles dicen, ¿no? Ustedes son los descendientes de los conquistadores, no nosotros. Los conquistadores que se fueron a América, pocos regresaron, porque los que se iban para allá eran los que se jugaban el pellejo, todo lo apostaban en una empresa de atravesar un océano a tierras desconocidas. No tenían a qué regresar. Ellos se quedaron aquí porque gracias a sus gestas heroicas, si quiere vérsele así, ¿no? Que también incluyeron terribles actos de violencia y de matanzas, pues ellos se establecieron en México. Entonces, pues nosotros descendemos directamente tanto de los mexicas como de estos conquistadores. Y es un momento crítico en la historia, no solo de América o de los mexicanos, sino de la humanidad. Se encontraron dos mundos que no sabían que existía el uno o el otro. Imaginemos eso, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad se dio un choque tan radical, tan inesperado, ¿no? Los españoles cuando entran a Tenochtitlan, pues se maravillan de lo que era la ciudad, pensaban que estaban soñando, pensaban que estaban en estos libros de cuentos, de caballería medieval, ¿no? De tan impactados que estuvieron. Un momento importante en la historia que también estamos por conmemorar este 2021, sus 500 años. Ok. El libro aborda, me imagino, la historia desde lo que es la fundación de Tenochtitlan con este escudo del águila devorando una serpiente, etcétera, hasta la conquista. Y en todo este intervalo desarrollas los múltiples aspectos culturales, políticos, históricos de nuestros ancestros, ¿cierto? Sí, es citar, ¿no? Que aunque diga el mundo prehispánico, tocado principalmente en Tenochtitlan y en los mexicas, en los antiguos nahuas, ¿no? Eso es importante. Aunque también se mencionan algunos datos sobre mayas, teotihuacanos, huastecos. Efectivamente, es una narración que inicia con la fundación de Tenochtitlan y que no es de manera cronológica, sino más bien está enfocada a diferentes aspectos, como tú bien lo comentas, políticos, militares, sociales,
recreativos, de medición del tiempo, ¿no? Y cada capítulo, ¿no? Vamos tratando estos diferentes tópicos y están divididos, eso me gusta mucho, ¿no? En el día y la noche, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de lo que es las deidades, de lo que es el calendario solar, pues esto pertenece al día. Si hablamos de los hechiceros, de los curanderos, si hablamos de los portentos negativos, de los augurios nefastos, eso pertenece a la noche, ¿no? Entonces, es muy interesante porque también ahí puedes ver con el día a día, con las actividades bajo el sol y las actividades, digamos, un poco más nocturnas, prohibidas, sexuales, de violencia, como la guerra o la magia. Okay. Sin lugar a dudas, Enrique, hay muchísima información importante, valiosa, interesante, curiosa. Y bueno, lamentablemente por el tiempo, pues no podríamos abarcar todo esto. Sin embargo, creo que vamos a dejar a que nuestra audiencia descubra todas estas maravillosas historias, composiciones históricas que hacen nuestro pasado al adquirir el libro. Y ya para finalizar nuestra entrevista, te preguntaría por qué llamar el libro El mundo prehispánico para gente con prisa. Es decir, es lo suficientemente compacto para alguien que quisiera nutrirse de los momentos más álgidos o importantes de nuestra historia prehispánica. Sí, efectivamente es un libro, ¿no? Precisamente para personas que de repente se les complica, ¿no? Clavarse en un libro de 1000 páginas, como la historia general de las cosas de la Nueva España, escrito en el siglo XVI, que no tienen ni el ánimo de leer eso, ni el tiempo, y que tampoco pues tienen el tiempo para andarlo buscando, ¿no? Esto se trata de un compendio, pero a la vez de un resumen, pero no por tener información bien sintetizada implica que no, que estemos omitiendo información relevante o que no tenga un buen sustento a través de las fuentes que se consultaron. Se trata de llevar esta información, que a veces es muy complicada de procesar o de leer, ¿no? A un público muy amplio. Acercar la historia, acercar las culturas mesoamericanas a estas personas, a los jóvenes, a los adolescentes, es importante, ¿no? Que se empapen en estas culturas, en este conocimiento y que finalmente ellos continúen con su propia investigación, ¿no? Ya sea en redes sociales, ya sea en internet, ya sea en bibliotecas o adquiriendo nuevos libros, ¿no? A través de librerías. ¿Cuál es la imagen de tu libro o de la historia que más tienes en primer plano en tu mente? A mí me gusta aquella que digas, esta siempre me deja pensando, tal vez por el misterio, tal vez por la relación que tiene con nuestro presente, o tal vez por lo complicado que fue para ti investigarlo, etcétera, etcétera. Es una muy buena pregunta. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, este tema de que en tiempos prehispánicos, no en tiempos de los mexicas, existían, o sea, ese mundo era completamente mágico. Todo estaba involucrada la religión en todo lo que hacías, desde la comida, la agricultura, la muerte, la guerra, todo estaba involucrado con la religión. Por lo tanto, la magia estaba presente, lo inexplicable estaba presente en todos los aspectos de la vida. Pero lo que me llama más la atención es que dentro de la categorización de los hombres que manejaban la magia, desde los sacerdotes, curanderos, chamanes, existía realmente un personaje que era un hechicero, un personaje
que era el Tlacatecolot, hombre tecolote, que era muy temido y que hacía uso de este poder para violar a las personas, paralizar a las personas y saquear sus casas, robar, asesinar, ¿no? Eso a mí, por ejemplo, me impactó mucho, ¿no? Que estuviera también documentada la historia de estos brujos mexicas que eran perseguidos por las autoridades y que vivían en una tremenda soledad y en una tremenda tristeza porque tenían que ir de pueblo en pueblo para no ser capturados y ejecutados, ¿no? Eso me gusta mucho de ese capítulo, me gusta mucho de este libro. Sin lugar a dudas, tiene como tintes de una buena película, El Tecolote. El hombre tecolote, ¿no? El hombre tecolote, sí, efectivamente. Pues, Enrique, ha sido un enorme placer haber conversado brevemente contigo acerca del contenido de tu libro. Finalmente, te pido que nos regales nos compartas tus cuentas, tus redes sociales para la gente que esté interesada en hacerte alguna consulta o seguir tu trabajo, y que nos regales un saludo a toda la gente de Chiapas que te está viendo, por favor. Un saludo, ¿no? A toda la gente de Chiapas. Tienen ciudades formidables como San Cristóbal, San Juan Chamula, Tuxtla, un lugar, bueno, y Bonampak, Palenque, lugares fabulosos. Y si les gusta la cultura y la historia, síganme en mis redes sociales, Instagram y Twitter como @Cuauhtémoc con H-1521. Ahí encontrarán una gran cantidad de información y en Facebook como El Espejo Humeante. Muchas gracias por la entrevista, Oscar. Esta entrevista es patrocinado por Café Sombra Grande. Despierta tu historia.